¿Cómo están, amigos de Trome? Bienvenidos una vez más a sus transmisiones en vivo a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos como invitado al doctor Abel Salinas, es exministro de Salud, que nos viene a acompañar para comentar un poco sobre la coyuntura del tema de los medicamentos para tratar el coronavirus. Bienvenido, doctor Abel, ¿cómo está? Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Así es, doctor. Bueno, básicamente para conversar un poco acerca de estos medicamentos de los cuales se ha hablado tanto en los últimos días por el tema de la escasez, del acaparamiento de algunas farmacias también. ¿Cómo nota la coyuntura, no? Usted como doctor, como especialista. Claro que sí, mire, en realidad el tema de los medicamentos en general en el Perú es un tema que venimos lidiando desde hace muchos años. Nosotros tenemos un mercado de medicamentos imperfecto con muchas variables. En el tema de los medicamentos genéricos, por ejemplo, también tenemos serias dificultades. Tal vez valga la pena mencionar que existen en líneas generales los medicamentos innovadores, o también llamados de marca, los que solo estudian la molécula y después de la investigación producen un medicamento y obtienen una patente que por un número de años tiene la exclusividad de su comercialización. Luego, pasado ese tiempo, ya pueden aparecer medicamentos genéricos y se pueden comercializar en muchos países en el mundo. Y de hecho, algunos lo mantienen como denominación común internacional, o sea, con el nombre de la molécula, genéricos, y otros le ponen una marca para que en algunos casos les conocen como copias al innovador. Entonces, son tres tipos de medicamentos en general que hay. Estos medicamentos genéricos deben utilizarse y son seguros en muchas partes del mundo. Lo que ocurre es que para que la calidad esté asegurada, es importante garantizarla y eso es una función del Estado. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Medicamentos, tiene que asegurar la calidad de esos genéricos. Y son algunas de las pruebas que se tienen que hacer. Tienen que demostrar que el medicamento cuando ingresa al organismo, a cualquier persona diferente, tiene el mismo efecto. Eso se llama bioequivalencia y que puede utilizarse en otros medicamentos que son intercambiables. Entonces, este procedimiento para asegurar la calidad de bioequivalencia y de intercambiabilidad, lamentablemente, solo lo tienen muy pocos medicamentos, tal vez 6 medicamentos, un poquito más de toda la lista de genéricos que tenemos. Entonces ahí tenemos un primer problema y entonces tenemos un montón de medicamentos genéricos o de copia que no necesariamente tienen la calidad garantizada y por lo tanto los propios médicos no necesariamente los prescriben, aunque todos los médicos tenemos que anotar una denominación común internacional en la receta, pero opcionalmente, entre paréntesis, alguien puede sugerir una marca. Se puede, la norma lo permite, si está justificado. Pero muchos médicos no se sienten seguros con esos genéricos porque no tienen esas pruebas de calidad y tampoco los pacientes. El consumidor también dice, no, yo prefiero el de marca porque me da... Asegurarse, ¿no? Prefieren asegurarse antes de verse perjudicados quizá en su salud. Entonces, el problema de genéricos es un problema grande y yo quisiera decir que el 80% o más de la prescripción, es decir, de las recetas de este tipo de medicamentos, se generan en los propios establecimientos de salud públicos, del MINSA, de los gobiernos regionales, de la sanidad, de la seguridad social, etc. Entonces, el primer lugar donde deben estar estos medicamentos son en esos 8.000 o 9.000 establecimientos públicos que tienen sus propias farmacias, sus propios puntos de venta, de dispensar el medicamento al paciente. Si esto no ocurre, si no están abastecidos, es entonces cuando se genera otra situación y es que el paciente finalmente tiene que buscar una farmacia, una botica privada para buscar un medicamento que no encontró en su hospital, en su establecimiento de salud. Son los casos que hemos venido reportando quizá en los últimos días, doctor. Yo le he trasladado algunos de personas que incluso tienen que usar las redes sociales para conseguir medicamentos específicos, ¿no? O directamente contactarse con los laboratorios a precios excesivos, ¿no? Entonces, hay medicamentos con nombre propio que luego les voy a tratar de preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene y para qué específicamente sirve? Pero se ha generado toda esta polémica, doctor, ¿no? Estos últimos días. Si esta problemática
grande que tiene el Perú, la llevamos al tema actual, que son los medicamentos que se pueden usar en el caso del COVID, porque ya existen varios ensayos clínicos, ya hay protocolos autorizados por el propio Ministerio de Salud, y que en verdad eso es interesante, porque si esos medicamentos se usan en el nivel domiciliario, en forma ambulatoria, es posible que la enfermedad se pueda detener, la progresión de la enfermedad, y por lo tanto los pacientes no se compliquen y no necesiten hospitalización, que es un problema que tenemos serio ahora. Sin embargo, esto ha generado que las personas quieran consumir el medicamento, pero que en los establecimientos públicos no los encuentran. Entonces cruzan la calle para buscar las boticas o las farmacias. Y lo que ha ocurrido es que, lamentablemente, por un lado ha habido automedicación, lo cual ya es un riesgo. Inclusive no se olvide que un partido político, Podemos, si no me equivoco, había comunicó a través de sus redes sociales, ¿no? Una receta. Recomendaba un uso, cosa que está reñido con el acto médico, con la seguridad del paciente. En consecuencia, la automedicación es un problema serio, y las personas, cuando van a las boticas o las farmacias, lo primero que compran es el medicamento más económico, y es el primero que se acaba. Pero las farmacias suelen tener diferentes medicamentos con el mismo principio activo, como le expliqué al principio, algunos genéricos, otros con marca, hasta llegar inclusive al innovador. Evidentemente el precio es diferente en cada uno de ellos. Pues resulta que lo que ya se ha consumido son los más económicos. Entonces los que quedan tienen más costo, más valor, y eso pudiera interpretarse como que se está subiendo los precios. Y he revisado y hemos visto que, por ejemplo, las grandes cadenas han mantenido sus precios. Lo que pasa es que ya no tienen el medicamento más económico, tienen el que sigue. Pero también es cierto lo que usted comenta. Hay personas que, como no se utilizaba la receta, iban y comenzaban a comprar medicamentos X, paracetamol, por ejemplo, y comenzaban a comprar paracetamol en todas las boticas que podían, y después trataban de venderlo. Sin siquiera presentar síntomas de la enfermedad, simplemente por un tema de prevención, ¿no? Así es. Algunos por prevención. Y bueno, y también y algunos para revenderlos también, pues, ¿no? Así es, lo cual es lamentable. Ajá. Doctor, ha mencionado dos temas también importantes, el tema del control domiciliario y el tema de la automedicación. Empecemos por el tema de la automedicación, porque algunas personas que toman estos medicamentos luego se hacen de alguna manera fuertes al virus, y luego cuando el doctor quiere aplicar luego medicinas relacionadas, ya no les hace efecto. ¿Esto puede suceder? Claro, en realidad todos los medicamentos, por más seguros que parezcan, significan riesgo para las personas. Hasta el paracetamol, que es un medicamento muy seguro, si no se utiliza en la dosis adecuada, si no se utilizan en los días adecuados, puede, por ejemplo, ocasionar daño hepático, puede haber lesión al hígado, con un medicamento tan sencillo y tan seguro como el paracetamol. Otro tipo de medicamentos, como los antibióticos, por ejemplo, puede ocurrir lo que usted menciona. Las bacterias crean resistencia contra esos antibióticos, y cuando tengan que usarse ya no funcionan. De manera tal que la automedicación de ninguna manera puede ser una práctica que podamos recomendar, todo lo contrario. Yo creo que necesitamos que todas las personas sepan que los medicamentos deben ser prescritos, en este caso por el médico, que es el profesional de la salud autorizado para ello. Doctor, yo quería mencionarle algunos nombres de medicamentos que se han ido viralizando en los últimos días, de alguna forma, y también por pacientes y familiares que han estado en búsqueda de este medicamento. Empezamos por el ivermectrina, ¿no? Ivermectrina, ¿qué componentes trae y específicamente a qué es lo que va a su función, ¿no? ¿A qué es lo que de alguna manera aplaca? En líneas generales, este tipo de medicamentos, la ivermectina, es un antiparasitario, es un medicamento que se usa para ciertos casos de algunos tipos de parásitos en la población, y que se ha visto que puede disminuir la replicación del virus del COVID. Entonces hay varios ensayos clínicos en nuestro país y en otros países
todavía necesitan toda la rigurosidad para saber el beneficio que tienen, pero por lo menos sabemos que no tienen mayores efectos adversos si están bien dosificados y pudieran detener la progresión de la enfermedad. Y esto sumado a la necesidad urgente que tenemos, porque nos hemos estado preocupando de equipar hospitales, de tener camas de UCI, de tener ventiladores, pero hemos descuidado un poco la atención domiciliaria. Y fíjense, si nosotros le damos mucha fuerza a ese manejo antes de que el paciente llegue al hospital, en los domicilios, no por el teléfono, sino con la visita domiciliaria, pudiéramos medicar, por ejemplo, con este medicamento a los pacientes que tengan síntomas leves o moderados, y es probable que por lo menos en la mitad de ellos la enfermedad no progrese, no se agrave y por lo tanto no necesiten ir al hospital. Descongestionar un poco, ¿no? El tema de hospitalario. De manera que es un tema urgente, pero eso tiene que estar indicado por un médico. Igual, hay antibióticos que seguramente ustedes lo tienen en la lista como acitromicina, que normalmente sirve para otro tipo de enfermedades. Parecen tener también algún efecto aquí, así como la prednisona, que es un corticoide, es un esteroide, que normalmente se utiliza para otro tipo de enfermedades, también pudiera tener algún impacto favorable. Entonces, pero esto tiene que estar dentro del criterio médico, dentro de los protocolos que el propio Ministerio de Salud, las autoridades sanitarias en el Perú y en el mundo lo van probando. Déjeme decirle que la Organización Mundial de la Salud está haciendo un trabajo masivo en más de 12 países en forma simultánea, precisamente para probar ensayos clínicos de ciertos tratamientos que pueden ser beneficiosos para la comunidad en general. Así es. Mencionar también que es, como bien todos los especialistas indican, es una enfermedad nueva, que a diario tienen que ir encontrando pues el tratamiento y hasta que se pueda llegar al tema de la vacuna. Doctor, el tema del tocilizumab también es una de las medicinas que se ha estado pidiendo muchísimo a los pacientes y familiares para el tratamiento del coronavirus. ¿Esto en qué componentes tiene? Ese es un producto biológico, ese tiene otra forma de actuar. Los otros son los medicamentos convencionales, los que hemos estado haciendo referencia. Estos son medicamentos que se utilizan habitualmente para controlar otro tipo de enfermedades inflamatorias, inmunes, autoinmunes que puede tener inclusive el ser humano. Sin embargo, hay ensayos. Lo que pasa es que este sí es un medicamento mucho más caro y por lo tanto la gente no accede a eso fácilmente. Cuesta muchísimo más que una hidroxicloroquina, que una ivermectina, que una prednisona, que una acitromicina. En consecuencia, probablemente su uso esté más limitado y sea de uso hospitalario en algunos casos en los lugares donde están haciendo los ensayos clínicos. Ahora que menciona también el tema de la hidroxicloroquina, es otro de los medicamentos también que actualmente escasea. Sí, ¿no? Sí, es otro que también escasea. Es un medicamento que habitualmente se usaba para otro tipo de enfermedades como malaria, pero también se han visto algunos efectos benéficos en la detención de la enfermedad, de la progresión de la enfermedad, de la respuesta inflamatoria que puede hacer el propio organismo para defenderse supuestamente de este virus y que resulta lesiva para el propio organismo. Sí, su uso también está difundido, no es un medicamento caro y por lo tanto la gente se automedica y trata de conseguirlo. Sin embargo, insisto que no están libres de efectos adversos en general los medicamentos y que por lo tanto mi recomendación a toda la ciudadanía es abstenerse de automedicarse porque podemos tener consecuencias serias si es que no seguimos la recomendación que nos dé nuestro médico. Y aparte que cada organismo es diferente, también no sabemos cómo puede reaccionar, tienen que hacer también, supongo, pruebas previas para antes de recetar o medicar. Doctor, hablábamos también del tema del control domiciliario. ¿Cuál hubiera sido de repente esa propuesta suya o cómo usted cree que debería aplicarse este tipo de asistencia a los hogares por parte de los médicos, ¿no? ¿Cómo debería ser esta dinámica? Nuestra propuesta va en que, si bien es cierto, la cuarentena, es decir, el aislamiento domiciliario,
el confinamiento de las personas es una estrategia que funciona, no funciona y no se tienen los resultados esperados si la dejamos por sí sola. Lo que lamentablemente no pudimos hacer en el Perú a tiempo fue las pruebas diagnósticas, las pruebas moleculares, y tuvimos que recurrir a pruebas rápidas, mal llamadas rápidas. Las pruebas serológicas que tienen otro objetivo, las serológicas. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho las pruebas moleculares, hubiéramos podido detectar en el momento que el virus estaba afectando a una persona, pudiéramos haber detectado hacia dónde se iba el virus y podríamos haber hecho un cerco epidemiológico correcto. Y esto hubiera sido además importante si hubiéramos podido hacer el registro, el seguimiento, la vigilancia, el control en el primer nivel de atención. Y dentro del primer nivel de atención está el control domiciliario con la comunidad organizada. Yo creo que los alcaldes podrían haber liderado esto con la conducción del Ministerio de Salud, se ha podido hacer. Y hoy por hoy, mucho más que nunca, es urgente utilizar el control domiciliario, porque ya estamos viendo hospitales en muchos lugares en el Perú que van desbordándose, que van colapsando, que ya no tienen capacidad de atender más pacientes. Entonces, si nosotros podemos hacer algo en este momento que detenga la progresión de la enfermedad, no en el 100% de los casos, pero sí en un buen grupo de ellos, es una medida acertada. Por eso es que nosotros recomendamos que se implemente el control domiciliario, que además el Perú ya tiene experiencia en haberlo hecho. En otras épocas así se controlaron enfermedades como malaria. Doctor, con respecto al tema de, como bien menciona, actualmente los hospitales están colapsados, de alguna forma los pacientes tienen que ser incluso atendidos en espacios que no son adecuados, los médicos también no se dan abasto. ¿Habría de repente personal para poder visitar las casas, para que atienda a las personas en sus hogares? Claro, yo creo que sí tenemos personal de salud, en general médicos, enfermeros, técnicos, promotores de salud que son vitales, que nosotros podemos explicarles qué es lo que tienen que hacer, cómo es que tienen que hacer la visita y cómo es que se comunican con el médico y basado en eso pudiéramos implementar el control domiciliario. Tenemos mucha experiencia en el Perú en hacerlo, de manera que yo creo que es cuestión de implementarlo, de fortalecer esto. Donde lo hagamos vamos a tener éxito y debemos escoger las poblaciones donde tenemos más casos ahora. Doctor, ante estas medidas de aislamiento social como parte del estado de emergencia, hemos visto que ya muchas personas, por un tema también económico, un tema laboral, tienen que ya romper esta cuarentena y salir a la calle, continuar con sus actividades, ¿verdad? ¿Está de acuerdo que se mantenga quizá el tema del aislamiento por más tiempo o quizá con otras medidas como las cuarentenas focalizadas, los cercos comunitarios, ¿no? ¿Cuál sería de repente por ahí su visión? Sí, en realidad creo que ya debemos tener claro que el confinamiento, el aislamiento domiciliario, la cuarentena, por sí sola ya no da más. Es más, basta mirar a la calle lo que usted comenta. La gente tiene que salir a trabajar, tienen que salir a ganarse el pan de cada día. Nuestra población informal e independiente, profesionales y no profesionales, tienen que salir porque no pueden sobrevivir. Lo que nos ha originado la cuarentena, por un lado, es tratar de controlar la enfermedad, pero también tenemos que reconocer que nos ha incrementado el número de pobres en el Perú. Hoy por hoy la pobreza es mucho más grande y más pobreza significa más enfermedad. Más enfermedad es menos salud. Y todo eso va a ser una factura que vamos a tener que enfrentar, un costo que vamos a tener que enfrentar en los próximos meses. No se olvide además que hemos dejado de atender una serie de enfermedades crónicas, de controles de gestantes, vacunas, el control de la anemia, y todo eso lamentablemente reaparecerá. Lo que habíamos avanzado se ha paralizado y tendremos retrocesos. Igualmente, el estar en esta cuarentena durante tanto tiempo también ha afectado la salud mental de las personas. Tenemos mucha gente con ansiedad, mucha gente con depresión. Me temo que haya mucha violencia familiar.
aquí yo quisiera decir que la violencia familiar no solamente contra la mujer, sino también contra los niños. Y ojalá no tengamos casos de abuso infantil, y por eso me pareció una buena medida el poder disipar un poco esta ansiedad, estos temas del encierro, con que se permita salir. De hecho, mucha gente ya sale, pero que con las medidas también adecuadas, ¿no? Así es. Con las medidas adecuadas. Otro de los puntos, doctor... yo quisiera recordar eso, si usted me permite. De aquí en adelante, toda vez que vamos a ir saliendo de la cuarentena, gradualmente, por áreas geográficas... Porque va a llegar un momento en el que tengamos que salir. Ajá, así es. Así es. Hay 3 cosas que tenemos que aprender a hacer y que no las podemos olvidar jamás. Lo primero, el lavado de manos. Cada vez que tengamos agua disponible y jabón hay que hacerlo. Si no lo tenemos, el alcohol gel puede reemplazarlo temporalmente, aunque no es lo mismo. Lo segundo, el uso de la mascarilla. La mascarilla simple es suficiente, que debemos usarlo cada vez que salgamos, cada vez que vayamos a algún lugar. Y lo tercero, y tal vez más importante todavía, el distanciamiento físico. El que nos evitemos aglomeraciones. No podemos estar cerca de las demás personas en el transporte público, en las filas, en las colas, en los bancos, en los mercados, en los supermercados, en donde vayamos, vamos a tener que mantener esa distancia de por lo menos 1 o 1,5 metros de otra persona. Si eso hacemos, estoy seguro que la enfermedad la vamos a poder controlar. De manera que esa recomendación de aquí en adelante tenemos que difundirla repetida y repetidamente para que sea parte del quehacer de cada uno de los peruanos en los próximos meses y tal vez en el próximo año. Así es, estas recomendaciones se van a convertir en los nuevos mandamientos, porque tenemos muchísimo tiempo todavía por delante, ¿no?, de batalla contra esta enfermedad. Doctor, finalmente el tema de los picos, ¿no? Hace 2 días, el día de ayer, se generó un nuevo pico de contagios de más de 4.700 casos en 24 horas. Las personas están esperando que esto disminuya de repente en las próximas semanas. El ministro de Salud mencionó que en el caso de Perú era un tema diferenciado porque era una meseta, que iba a haber picos, luego descensos, entonces no había una relación, una concordancia ahí de ideas de repente. ¿Llegaremos en los próximos de repente semanas a un pico? ¿Cómo se va a manejar esta situación? ¿Subimos, bajamos? ¿Cómo cree usted que va a ser el panorama? Sí, en realidad, dado que nosotros tenemos muchos problemas para la información, porque tenemos subregistros en muchos casos, hasta de fallecidos, el caso de los confirmados, no tenemos las pruebas adecuadas, etcétera. Tenemos varios problemas para tener cifras claras que nos puedan hacer una proyección más seria. Sin embargo, es cierto que ya con lo que tenemos, con la cantidad de contagios que tenemos en el momento, que pueden ser fluctuantes, unos días tenemos más contagios que otros, a veces está relacionado con el número de pruebas que hacemos, lo cual no debería ocurrir, tener un porcentaje, un número de pruebas más o menos permanentes, y ahí deben los contagios, los confirmados, para decir que sí estamos de bajada, pero en líneas generales, con lo que ya tenemos, con la enfermedad que ya tenemos, con los contagios, así no incremente más, esto está ocasionando suficientes estragos, suficientes desbordes y colapsos de muchos hospitales como para que demos una mirada a otras cosas más que tenemos que hacer. Hay que fortalecer la estrategia de lucha contra la pandemia. Yo creo que la cuarentena por sí sola, todos la hemos acatado mayoritariamente, pero ya no es suficiente. Eso lo tienen que entender todos, desde nuestro presidente de la República hasta el ciudadano de a pie más humilde. Tenemos que hacer más cosas y ahí todos, sin excepción, tenemos que cumplir. Ya no es solo un tema de tiempo, ¿no? De 2 semanas más, de 15 días más, sino es quizá optar otras medidas, porque ya hemos visto quizá que algunas no han funcionado, ¿no? Y que se han ido también probando, porque es un tema también de ensayo el que se va aplicando, ¿no?, en este periodo. Y bueno, como menciona, ¿no?, el tema de la cuarentena también ahora va a depender mucho de un tema personal, de una opción personal, ¿no?, de que cada uno pues pueda quedarse en su casa y respetar también las normas sanitarias. Doctor, muchísimas gracias. Un mensaje final que quiera
quizá dar a todos las personas, los seguidores de Trome que están conectados? Yo diría repetir, porque yo creo que es lo que vamos a repetir siempre. El lavado de manos, preferentemente, o alcohol gel si no disponemos de agua y jabón, el uso de la mascarilla y fundamentalmente el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones. Olvidémonos de estar cerca de las personas, tenemos que mantener distancia en el transporte público, en los bancos, en los mercados, a donde vayamos. Esa debe ser parte de nuestro hábito social de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Y recalcar también el tema de la no automedicación, ¿verdad? Que no, es también importante. Muchísimas claro gracias, sí, doctor, por su tiempo. En otro momento también estaremos comunicando con usted para poderle pedirle más información. Muchísimas gracias. Claro, todo gusto. Muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron. Nos vemos en otra edición.